Hablamos de tránsito con Jaime Bravo en Todo Tránsito, el podcast de tránsito. ¿Cómo están mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Es maravilloso poder nuevamente estar en contacto. Hoy día vamos a conversar de algo tan normal, tan natural, tan evidente que se encuentra en todos los lugares del mundo, y es cómo se aprende a conducir o cómo manejan en general la gente en diferentes países y particularmente en nuestro país. Así que dicen desde siempre que el hombre vive como conduce y conduce como vive. Que la mejor forma de poder conocer a la gente es mirar cómo manejan en sus diferentes ciudades. Cuando hablo de esto es que si usted está acá en Chile, basta que mire en la Alameda Bernardo O'Higgins cómo maneja la gente y sabe inmediatamente cómo es el hombre de la capital. Y si usted está parado en Buenos Aires, en Córdoba, en Corrientes, en Santa Fe, puede mirar, ver cómo manejan los argentinos, en este caso en esta hermosa ciudad. Y lo mismo pasa en Brasil, ya sea en Sao Paulo, donde ellos están dedicados al mundo tecnológico, o simplemente en Río Janeiro, que a las 6 de la mañana uno ve a los conductores felices por la avenida Atlántida, zambeando, que casi me recuerda esos viajes por Tequendama en Bogotá, en la avenida principal, como los colombianos, que son los tipos más felices que hay. Y qué decir de los mexicanos y posiblemente también de los puertorriqueños. ¿Y cómo estás, mi querido amigo? Como siempre que estamos conversando, interrelacionando, ¿cuál es tu mirada con respecto a cómo maneja la gente? Antes que todo, esa frase la he escuchado muchas veces. ¿De dónde viene? Creo que esa viene de un psicólogo belga que en algún minuto no lo dice textualmente así, pero a pesar del tiempo transcurrido cuando yo la vi, del orden de hace unos 25, 30 años atrás, un poco la archivé y la traté de transformar porque mis vivencias por diferentes ciudades del mundo me hacían un poco percibir eso. Yo me ponía a mirar en el medio de la ciudad. A mí me encanta ir a los barrios cívicos, me gusta ir a los lugares de atracción de la gente, los mercados, la Plaza 11 en Buenos Aires, Tequendama, ¿no es cierto?, en Bogotá, Ipiales en la ciudad de Quito, Tepito en la Ciudad de México, y evidentemente eso me lleva muy cercano al mercado de las pulgas de París, o tener esas ferias tan impresionantes que hay en Madrid. Ahora, en ese minuto me paraba y veía cómo manejaba la gente y yo decía, qué parecido que son, cómo manejan y cómo actúan. ¿Y cómo son los chilenos? En general los chilenos son bastante apáticos en la conducción, es una gente que se ríe poco, es un poco agrio en el ejercicio de la conducción. Yo no sé, a mí me da mucha tristeza cuando tengo que decir esto porque esta impresión me la dieron la gente en el extranjero. De repente me decían, ustedes están, o les falta tanto ser un poco más alegres. Yo siento de que da la impresión, me dijo una persona una vez, que la gente se levanta y está más preocupado de crearle un problema a otro. Yo dije, no, espere. Hay un cómico en Chile que decía algo parecido, que si el chileno no le echa a perder la vida ante las 12 del día 3, no está tranquilo, así que 3 es la cuota. Y esto en el tránsito, ¿cómo se traduce? Se traduce que si alguien quiere salir de un edificio, le bloqueo la pasada. Se traduce que alguien quiere cruzar en un paso peatonal, acelero o le toco o aprieto el acelerador, hacerlo cosa de que el tipo salte y lo miro así que te asustaste. Bueno, esa cosa es muy típica en algunos conductores, como que estuvieran buscando a alguien para crearle un problema antes del mediodía, y ahí como que cumple la cuota. Pero en general yo creo que el chileno no es buen conductor en general, porque la conducción es rítmica, ¿ya? ¿Esto qué significa? De que uno tiene que hacer una gran cantidad de movimientos coordinados. Por eso a mí me da mucha risa cuando yo escucho a algunas esta gente que dice que son expertos y que dice que no, que el chileno maneja mal porque no hay escuelas de conductores. No, el problema no está ahí. Manejar es un acto de coordinación, de armonía, ¿ya? Y es por eso que los países tropicales tienen mejor capacidad de aprender más rápidamente que nosotros, que somos más
diecitos, llámalo así si tú quieres ver, ¿ya? ¿De cuánto más o menos el porcentaje? Hay una estadística que diga cuánto es el porcentaje de la gente que aprende a manejar una escuela de conductores y cuánto no, porque yo creo que la gran mayoría, por lo menos los sectores populares, no aprenden en escuela de conductores, por una cuestión de costo, aprenden manejando en la calle, van a la cancha de tierra, por ahí en algún lugar más o menos solitario. ¿Hay alguna estadística que diga cuántos aprenden en escuela de conductores o cuánto es el mercado de la escuela de conductores? Sí, a ver, en Chile es muy reducido. Digamos de que prácticamente no más del 10% cuando hacíamos nosotros las primeras evaluaciones, te hablo de la década del 80, hace unos 30 años atrás, para crear el decreto 39, que es la que regula a las escuelas de conductores, o las normaliza o las reglamenta, no más del 10%, o sea, 1 de cada 10 personas podría aprender una escuela de conductores, y yo creo que es menos. Porque en general, cuando uno hace encuestas serias de 1000, 1500 muestras, para poder tener una muestra localizada en un determinado punto, se encuentra que casi el 93% de la gente fue y aprendió de manera autodidacta. Eso significa arrancando de la policía en la oscuridad de la noche, con el auto de un amigo, o el marido enseñándole a la señora, que la verdad que eso se convierte en un desastre porque termina muy mal. Así como, mi amor, súbete, siéntate, toma el volante con las dos manos, bueno, ahora dale contacto. Y la señora le pregunta, ¿y con qué? Con la llave. ¿Y qué hago con la llave? Gírala. Y la señora la gira. ¡Suéltala! Viene el primer grito. ¿Ah? Como diciéndole, es tocar y soltar. Y ese tipo de cosas, evidentemente, genera, ¿no es cierto?, una tensión. Y ahí ella salta, se le suelta el auto. Bueno, es un desastre. Al final la señora termina con ese trauma que le provoca este troglodita, ¿no es cierto?, termina en una escuela de conductor diciendo vengo, y de repente aparece un instructor que no ha tenido nunca especialización, porque en general las escuelas, a ver, ¿cómo lo digo para que suene fácil? Los instructores de la escuela de conductores también son autodidactas, entonces de repente ellos no tienen un formato establecido, salvo estos programas que hay, pero... ¿No hay un lugar donde se formen, donde se especialicen? Bueno, la idea hay una prueba después que se hace, tengo sí, entendido, seguro, la policía o algo así, pero para obtener como la licencia, pero nada más parece. Lo que pasa es que en general lo que uno rinde para ser instructor de una escuela o una autoescuela en Chile es un examen dentro de los sistemas de evaluación que tiene la policía, que es el CEMET, ¿ya? Y ahí se le hace una prueba de conocimiento de tránsito, una evaluación de carácter físico y psíquico, y una prueba de manejo en un circuito para saber si él sabe, y ahí un carabinero, que no sé cuál es la especialización que tienen ellos como instructores de manejo tampoco, ¿ya? Porque eso necesita una didáctica. Hacen una prueba a los instructores y le quedan bastantes problemas, pero centros de formación de instructores en Chile desconozco, no hay. Y lo puedo decir en propiedad, no hay, que yo sepa. Bueno, entonces, ¿cómo estamos enseñando a la gente a conducir? Son autodidactas. Pero ahí está uno de los grandes problemas, porque si decimos que la gente no conduce bien, también tiene que ver con que no hay una buena formación y quienes supuestamente están formando no tienen las capacidades o las especializaciones para poder formar. Fíjate que es curioso. O sea, muy a los chilenos. Sí, claro, es curioso lo que me estás diciendo, Al, porque en el fondo yo he visto encuestas a nivel mundial y efectivamente la gente en Francia, la gente en Suecia son grandes conductores centrados en organismos, institutos muy serios, didácticamente aplicados con circuitos de prueba, porque tú sabes que estos centros tienen una especie de circuitos privados donde le enseñan habilidades y destrezas en la conducción, o sea, cómo sentarse, cómo tomar el manubrio, ya, cómo sacar el auto en primera marcha, cómo frenar de manera adecuada, cómo realizar los virajes, cómo poner las manos sobre el volante, mano sobre mano para hacer los movimientos rápidos. Y cuando ya están concluida toda esta etapa de destreza, salen y ejercen la conducción en la vía pública. Ellos son muy prácticos. Pero se hacen un vehículo, no en un... Todo arriba de un vehículo. Simulador. No, todo arriba de un vehículo. No hay simulador. Mi experiencia es de que los ingleses siempre van a contarle y a tratar de convencer a los españoles. Por ejemplo, en la Confederación Nacional de Autoescuelas Españolas, que son del orden de los 9.500, y lo quedan mirando cuando le dicen usen simuladores, y los españoles le dicen no me quiero que usamos simuladores, si nosotros no usamos simuladores. Entonces después vienen y se los venden a los americanos, que se fascinan teniendo un carro con una pantalla, porque es una forma de decir que están un poco más preparados.
Pero en general, la gente de los países desarrollados que maneja y que conduce un vehículo tiene formaciones muy estrictas. También las vi en Rusia, en Moscú. Ya los centros de formación de conductores son verdaderas universidades. Me llamó mucho la atención ya estos centros de formación que tenían con aulas, con profesores, con grandes didácticas, un pensum académico muy desarrollado. Pero en América dicen que los mejores que conducen son los puertorriqueños. Debe ser porque son un estado americano y está muy relacionado con Estados Unidos. Después le siguen los mexicanos. Los mexicanos, bueno, porque son vecinos de los americanos que han gastado miles y miles de horas y muchos años en preparar a su conductor. Acuérdate que una vez creo que te comenté que en Estados Unidos el ejercicio de la conducción exige competencia. O sea, la gente que usa las calles tiene que tener competencias que están sancionadas por una sanción social. O sea, si tú ves que hay un sujeto que anda haciendo estupidez en la calle, automáticamente es como que es retirado de la circulación por el medio. La gente se arranca, llega la policía y lo caza. Bueno, en general, como te digo, primero Puerto Rico, luego está México y luego Brasil, porque Brasil a través de su Federación Nacional de Autoescuelas, FENEAUTO, tiene más de 11.500 escuelas y están muy organizados. Yo he tenido la fortuna de conocer a muchos profesionales que dirigen. Le mando un saludo afectuoso a Magnelson de Souza, por ejemplo, un hombre que me pareció muy atractivo desde el punto de vista y todo su equipo y toda la gente que trabaja en la Federación Nacional de Autoescuelas brasileña. ¿Y cómo debería hacerlo Chile para poder hacer una mejor capacitación, una mejor forma de poder educar a las personas y llegar a tener quizás un poco de mejores conductores? Bueno, primero tiene que ponerse serio en esto. O sea, lo primero que tiene que hacer Chile es tomar esto en serio, porque cuando se escribió el decreto 39, que es el reglamento de las escuelas de conductores, las autoescuelas, en el año 1984, a mí me tocó participar directamente en eso. Bueno, está escrito, así que nadie me va a venir a desmentir de que esa cosa yo tuve parte y ha durado muchos años y no se ha modificado sustancialmente, pero el propósito de eso era siempre que las escuelas se definieran. Primero, que los instructores tuvieran una enseñanza básica completa y ojalá un programa de competencia y de capacitación para ejercer su labor como tal, que fueran idóneamente responsables y que tenía una hoja de vida intachable en el ejercicio de la conducción, porque no se podría soportar alguien que en su hoja de vida, que está muy bien designada en Chile, tuviese como te dijera, fue un infractor permanente. Y por otro lado, que dentro de la escuela tenía muy definidas algunas acciones, competencias, la escuela debía haber un director responsable, pero con el tiempo esto se fue diluyendo y se volvió a lo que yo viví, por ejemplo, en la década del 70, te estoy hablando 50 años atrás, donde en la ciudad de Santiago no había más de 5 escuelas, ¿ya? 5 escuelas para la capital de Chile. Y la verdad es que todas eran escuelas bastante... aquí en Chile se usa mucho eso, la virulí, ¿ya? Escuelitas con un instructor, 2 autitos antiguos, donde hacían clase y el instructor enseñaba como él creía que había que enseñar y también como había aprendido. Pero en general el ejercicio de la conducción en Chile se trató de hacer obligatorio, pero yo no soy un convencido que eso sea una buena táctica. Pero sí existe una descripción muy clara en nuestro país que no se ha cumplido nunca, que para poder estar en las vías públicas solamente sin tener una licencia de conducir, tiene que hacerlo en una autoescuela de una escuela aprobada por el Ministerio de Transporte. Pero uno sale a la calle y se da cuenta, ¿no es cierto?, que todo el mundo anda conduciendo, a veces aprendiendo con un amigo, como te digo, en la oscuridad de la noche, y a veces autos particulares haciendo clase y no hay un control, porque si existiera un control además debería hacerse público de que se han encontrado todas estas personas realizando el proceso de la instrucción. A mí nada de eso me preocupa. A mí lo que me preocupa es que no haya partes donde la juventud pueda tener en forma seria y responsable, como lo de Estados Unidos,
donde están los colegios secundarios. El teenager se preocupa de hacer cursos de conducción, las iglesias se preocupan de hacer cursos de conducción. En cambio acá pareciera ser de que esto no es importante y la gente termina aprendiendo a la como te criaste nomás. Si en la calle toma un auto, lo trata de echar a andar y así vemos la imprecisión, porque estos últimos años hemos tenido una venta de autos masiva. Date cuenta que en Chile hay casi 3 ciudadanos por auto, o sea, la tasa de motorización está llegando a los 6 millones de vehículos por una población de 18 millones, o sea, estamos hablando, cada 3 personas hay un auto, o sea, este es un país altamente motorizado, con la mejor infraestructura vial de toda Latinoamérica y con el mejor parque vehicular después de Brasil en toda Latinoamérica. Entonces, me parece bastante poco atendido esto de la conducción. Y eso va a pasar mientras tengamos malas escuelas, o escuelas que no son de buena calidad, con malos instructores o que no sean formados profesionalmente, y los resultados están a la vista. En general, el chileno no es un buen conductor porque la tercera causa de accidente es la pérdida de control de un vehículo, que te está evidenciando eso, de que no sabe controlar un auto, porque las murallas no se mueven, los árboles no se mueven, la gente choca porque no tiene control de la máquina que va. Sí, pero también ahí recuerdo hace un par de años atrás, no hay para qué mencionar dónde, pero que se quiso hacer por parte de su equipo, se quiso hacer una preparación a unos conductores profesionales, en donde se planteó hacer una pista de prueba, donde se les planteó que se iban a humedecer los caminos y que se les iba a enseñar a conducir en esas condiciones y que se les iba a enseñar a cómo retroceder, a cómo virar. Y la primera respuesta de esa gente fue, pero ¿cómo? ¿Les vaya a enseñar a hacer esto a los tipos? Ellos van a andar después en la calle haciendo estas maniobras. Entonces hay una cuestión de no, mejor no les enseñemos a controlar el vehículo porque después lo pueden hacer en la calle. Porque evidentemente que controlar el vehículo, para antes controlar el vehículo tiene que haber estado descontrolado, ¿no es cierto? Así es. Entonces a la hora de hacer la prueba había que descontrolar el vehículo para que el tipo aprendiera a controlarlo. Bueno, y ese paso se dijo, sí. no se puede. ¿Cómo se te ocurre que vamos a ronciar el auto? O sea, no, después los tipos lo van a andar haciendo. Sí. Se van a creer los tipos de Hazard prácticamente. Entonces con esa mirada es poco probable que la gente aprenda a controlar un vehículo. Si les enseñan, tome las manitos acá, conduzca y vaya derechito, pero nunca le dijeron qué pasa cuando, no sé, tenéis que hacer una maniobra hoy día que está tan en boca los portonazos, cómo hacer una maniobra para sacarte un tipo adelante. La gente no sabe cómo hacerlo. Bueno, eso fíjate que es tan importante lo que tú estás planteando, porque un país puede reducir las tasas de accidentabilidad mientras le enseñe y controle a la gente que está en las vías públicas que haga un uso social y responsable del ejercicio de la conducción. Cuando eso no ocurre, evidentemente hay un problema. Y lo que tú dices es muy cierto. Pero nadie es profeta en su tierra. Yo me recuerdo de que ya hace algunos años hicimos una escuela profesional de conducción en Ecuador, en Guayaquil, ¿ya? Donde pusimos todo lo que mencionaste. Hicimos un circuito como similar a los que existen, ¿no es cierto?, en Europa, o los que usan los americanos, en el estado de Michigan, en Georgia, hay circuitos de tráfico y donde son monitoreados a través de una red. También hicimos intentos en Chile. Hace unos 40 años atrás, con un alcalde visionario, hicimos un circuito de prueba donde pusimos vehículos y pusimos solamente estudiantes que los monitoreábamos desde un contenedor, así con una silla como un director de cine arriba y sin instructores dentro. Nos establecíamos contacto, vínculo a través de la radio. ¿Ya? Hoy día perfectamente se puede hacer a través de un WhatsApp, que puedes poner cámara. Y los jóvenes empezaron a actuar de una manera brillante, espléndida, y aprendían súper bien. Y fíjate que hicimos pruebas en diferentes colegios, ¿ya? Colegios que muchas veces los días viernes, cuando empezaba el desbande del fin de semana, los tipos se peleaban entre ellos. En cambio, en el circuito llevaban guitarras, cantaban, manejaban. Los tipos eran lo más felices. Entonces quiere decir de que es perfectamente probable, pero lo primero que tenemos que sacar son los miedos. Los miedos, ¿no es cierto?, a la innovación. Los miedos a hacer cosas nuevas. Los miedos a realizar proyectos diferentes. El caso de la Escuela de Mujeres de Catepec en México, en Ciudad de México, es un exitazo. Porque se hizo al principio un trabajo enseñándole desde el municipio de Catepec gratuitamente a las mujeres. Ellos abrieron 800 cubos y a la vuelta de 3 días se habían matriculado 8.400. ¿Qué nos pasa en América que no somos capaces de mirar las cosas en serio?
entender las limitaciones que tenemos como países. Los chilenos son tiesos. La conducción, si usted quiere saber todos los movimientos que hace cuando usted maneja, es cosa que se siente en una silla. Trate de mover los pies adelante y atrás como si estuviese frenando, embragando o acelerando. Luego mueva la mano derecha haciendo los pasajes de cambio. Y luego mueva la mano izquierda haciendo los movimientos circulares del volante. Y se va a dar cuenta que este es un movimiento que no es habitual. Porque nadie ha visto hacer a una persona estos movimientos en forma simultánea. Generalmente uno cuando quiere mover las manos, o sea, solamente las manos y los brazos, pone los pies fijos. Y cuando quiere mover los pies, trata de dejar las manos fijas. Entonces, desde ese punto de vista, hacer un movimiento coordinado, ojo, mano, pie, evidentemente que el movimiento que hace al controlar un vehículo motorizado es una cosa netamente con coordinación. Por eso los alemanes, por ejemplo, desde chiquitos enseñan la coordinación psicomotora, para que los niños aprendan una coordinación absolutamente adecuada para el ejercicio futuro de la conducción. Y eso le ha dado la posibilidad de tener autobahn que no tiene ni siquiera límite de velocidad. Imagínate las competencias que tienen que tener en Europa y que son muy exigentes con respecto a eso, pero los niños aprenden igual que en España. En el cole, ya en los colegios, ya empiezan a aprender normas de tránsito y no tener autos para chocar, porque de repente le ponen unos autos a los chicos o unos cocarios y empiezan a chocar entre ellos, sino autos para desplazarse, para movilizarse, para ser seguros y para llegar de un origen a un destino. ¿No cuál es el juego que más les gusta a los niños cuando van a algo como Fantasylandia o algo así? Los autochocadores. Y bueno, pero es que eso tiene mucho que ver con la incultura que nosotros le hemos desarrollado como países. Y es por eso que te digo que esto era muy importante conversar para la gente que está... Mira, en México ya hoy día las autoescuelas están pensando seriamente toda la importancia que significa capacitarse. Ya te dije que en Brasil hay un potencial enorme. En el caso ecuatoriano también están haciendo trabajo, lo mismo que en Perú, que durante mucho tiempo con su brevet, porque así le dicen al carnet de conducir en Perú. Los brevets también se hacían en circuitos cerrados las pruebas y ya, bueno, se está ampliando. O sea, a ver, lo que te quiero decir es que es importantísimo formar conductores socialmente responsables, conductores buenos, pero para eso nosotros primero no podemos seguir regalando licencias en América. Primero tenemos que poner condiciones ya adecuadas. No exacerbar el tema de los exámenes físicos o psíquicos. Para eso debería la gente ir a un centro médico y que le dieran un certificado de competencia física y psíquica. Pero los organismos que acreditan conductores deberían simplemente abocarse, preocuparse, primero, en los conocimientos de seguridad vial, de normas de tránsito, de prevención de siniestros viales. Y la otra parte que es fundamental, habilidades y destrezas en un circuito que debería tener los municipios y luego hacer las pruebas en la vía pública para saber que ya comprobamos de que la persona sí sabe operar un vehículo, también se puede desplazar en la corriente vehicular. Un buen conductor, un conductor profesional que está formado, ¿cómo actúa frente a un accidente? Cuando ve un accidente en la carretera, ¿se baja, sigue, llama a la policía? ¿Cómo acciona? ¿Cómo debiera de accionar ahí el conductor? Bueno, cuando uno encuentra un accidente, lo primero que tiene que preocuparse el conductor es señalizar el lugar. Eso se hace en todas partes del mundo, porque generalmente existen grandes accidentes provocados por gente que sufrió un accidente y no se demarcó, no se señalizó el lugar. Los americanos incluso utilizan balizas, ¿ya? Y sacan y la ponen no a 2 metros, la ponen a 30, 60, 90 metros, cosa de poder inmediatamente canalizar el tránsito. Segundo, hoy día tenemos esta maravilla que son los equipos móviles, los teléfonos celulares, que automáticamente toman registro de los hechos, porque todas las cosas son importantes en el momento de un accidente. Primero, para determinar cuál fue la causa basal, quiénes son los testigos, en qué condición estaban, y esto se diversifica a los diferentes organismos de emergencia, de salud, de control policial. Aquí en Chile se conocen como el ABC, ambulancias, bomberos, carabineros. ABC, y tienen números que la gente los sabe, 131, 132, 133. O sea, uno dice automáticamente un accidente, lo primero que tenemos que ayudar y coayudar. No convertir esto en un hecho morboso donde se paran los vehículos, se ponen a mirar, se hace una gran congestión. Eso es lo peor que le puede pasar a un país que no educa a su gente. Para eso tiene que hacerse condiciones
y dar las campañas donde se le enseñe, sobre todo en un país como el nuestro, que en un solo día ocurren 250 accidentes, solo en un día. Bueno, esto se lo digo precisamente por el accidente que hubo en el norte hace 2 días atrás, ¿Sí? en donde hay un volcamiento de un vehículo y tengo entendido que el conductor de un bus de pasajeros es el que se detiene a intentar ayudar. Y producto de que él se detiene en una zona muy cercana a la curva, se provocó este choque por alcance de todos los vehículos que venían atrás, que significó que un camión que venía más atrás termina arrasando con todos los vehículos. Por eso preguntaba eso, o sea, ese conductor actúa de una mala manera cuando él deja su vehículo para ir a ayudar a estas personas. ¿Está correcto que él en medio de una carretera se haya parado con un vehículo con 50 personas para tratar de ir a ayudar? Bueno, es que a veces el remedio es peor que la enfermedad. Entonces hay que tener cuidado. Primero hay que educar a la gente y por eso es que digo que es fundamental tener campaña de adiestramiento para cómo actuar ante un accidente. Hay que entender de que en una vía donde la velocidad de operación son 120 kilómetros máximo, uno recorre 36 metros por segundo. Entonces podrás darte cuenta tú que si tú te paras en esa vía, automáticamente los vehículos que están circulando van a llegar en 3 o 4 segundos al punto de tensión. Y generalmente, un vehículo a 100 kilómetros por hora tarda o puede detener su vehículo, un vehículo liviano, si va a 100 kilómetros por hora, entre 75 y 85 metros. Porque esto es bueno decírselo a la gente. Uno, para poder calcular más o menos en cuántos metros detenga un vehículo, hasta los 100 kilómetros esto funciona por si acaso. Le restas a la velocidad 20 y le das una tolerancia más o menos 5. O sea, si va a 100 kilómetros por hora, le quitamos 20, queda 80. Por lo tanto, la distancia de tensión debe ser entre 75 y 85 metros. Entonces, cualquiera entenderá que si hay una curva donde no se ve y se para un vehículo de la envergadura, ¿no es cierto?, que tiene un vehículo de transporte de pasajeros y ocupa gran parte de la vía, y viene otro camión que viene circulando a 90 kilómetros por hora, donde su distancia de tensión va a ser entre 65 y 75 metros, evidentemente quizás no va a tener el tiempo ni la posibilidad de detenerse. Ahora, un vehículo de esa magnitud ocupa mucho más metros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí se desencadena lo que se llama una colisión grupal, porque generalmente los vehículos no mantienen distancia razonable y prudente, que es mantener aproximadamente 2 segundos con el vehículo que te antecede. Mucha gente pregunta, ¿y por qué 2 segundos? Claro, porque es muy difícil apreciarlo en metros, y una buena forma de mantener una distancia segura es que cuando usted va siguiendo un vehículo y ese vehículo pasa por un objeto fijo, usted empieza a contar 1101, 1102. Si llega en ese tiempo que tarda en contar 1101, 1102 al objeto fijo que tomó como referencia para el vehículo de adelante, tiene 2 segundos. ¿Y por qué 2 segundos? Porque un tiempo es el tiempo de percepción y el otro es el tiempo de reacción. Y ahí es donde se te aclara a ti la duda de que hay que ser súper cuidadoso de que uno, si ve un accidente, automáticamente lo primero que tiene que hacer es no ponerse detrás del vehículo, sino pasar hacia adelante y salir inmediatamente y señalizar el lugar lo mejor que se pueda para que los vehículos que vienen detrás automáticamente lo puedan apreciar y no se estrellen. Pero si usted tapa y se detiene en medio de la carretera, que ese es uno de los grandes riesgos que tenemos en las grandes autopistas, de que hay personas que se pasan una salida y se ponen a retroceder en la autopista. Los accidentes que han ocurrido son realmente de marca mayor. Un conductor profesional debió haber sabido que no puede bajarse su vehículo. No, absolutamente. O sea, por eso te estoy diciendo, hay Entonces, que ponerse delante del de vehículo. acuerdo, pero ese conductor profesional entonces no es profesional. No, pero es que en general cuando tú hablas, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa con los conductores profesionales, hoy día nosotros tenemos que entender que para ser y formar conductores profesionales se necesitan escuelas que tengan el estándar y el conocimiento adecuado para formarlos. Cuando hablo de conductores de vehículos de 2 pisos, por ejemplo, ya que aparecen uno, ¡ay, que esos vehículos son muy inestables! Que hay que saber manejarlos, pues. Cuando se habla de vehículos mixer, que son los que van dando vueltas con ese trompo atrás, pero es que son muy complicados manejar, pero es que hay que saber manejarlo, hay que saber física, hay que saber que en las curvas hay fuerzas centrífugas, que hay inercia. O sea, en general,
Eso se puede entregar en una escuela profesional, con instructores de buen nivel, con personas que tengan el conocimiento necesario para poder advertir. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? Hay muchos alumnos que llegan a las escuelas de conductores y quedan pensando, este instructor que me está enseñando sabe menos que yo, pero tengo que tomar un curso porque me obligan. Entonces ahí es donde viene la disyuntiva. El Estado se está preocupando de fijar normas o se está preocupando, ¿no es cierto?, de que las escuelas sean realmente competentes, con profesionales competentes, porque lo que yo debería saber cuando llego a una escuela de conductores, lo primero sería preguntarle, ¿dónde usted se formó? ¿Cuánto sabe usted de lo que me va a enseñar? Porque el hecho de que tenga solamente una acreditación de un cuerpo policial casi a veces es un trámite que exige una serie de pruebas, pero muestra las competencias, un examen de una tarde para realmente formar los conductores del futuro. O sea, una vez más, saludo a la bandera, como se hacen las cosas en Chile. No, en Chile, se hacen en toda América. Hay países, ¿no es cierto?, de prácticamente el obtener una licencia es un acto administrativo, pero también hay otros lugares donde se está haciendo las cosas bien. Y es por eso que los resultados que entrega y arroja esta encuesta, de decir que por qué los puertorriqueños manejan bastante bien, es porque quizás, ¿no es cierto?, tienen una muy buena conducta como Estado americano, que es lo mismo que les pasa a los ticos en algunas zonas que van muchas veces a prepararse en los Estados Unidos de Norteamérica. Y no estoy diciendo porque sean los Estados Unidos de Norteamérica, yo quiero ser súper enfático en eso, sino porque realmente los tipos han invertido mucho durante muchas décadas para poder hacer de la seguridad un hecho realmente técnico y profesional para que evite las muertes de gente que hoy día estamos viendo en forma permanente y que curiosamente seguimos normalizándolas. Qué feo, ¿ah? Normalizando. Así es. O sea, a la conclusión llegamos que no tenemos buenos conductores, que no tenemos capacidad formativa. O sea, esto lo estoy diciendo yo, no lo estoy diciendo usted, Jaime Bravo. Y que una vez más, todo es para hacer negocio nomás. Así de corto. Yo te voy a decir una cosa, no dijiste ninguna novedad. Cuando se mueren 3.500 personas en un solo día en el mundo, cuando la década de la seguridad está planteándose de que la solución es aquí, es bajar la velocidad a 30 kilómetros por hora, cuando lo primero que tenemos que priorizar es cómo formamos los conductores del mundo, o por decir la cosa latinoamericana, cómo formamos los conductores de Latinoamérica. Y nos dejamos de decir de que una buena noticia, de que en vez de 1.900.000 personas que murieron en el último año de la década pasada, estoy hablando del año 2021, ¿no es cierto?, solamente se murieron 1.350.000, que es una buena noticia, ¿ya?, pero desastrosa para las familias que perdieron un ser querido. Eso también es una barbaridad. O sea, lo primero que tenemos que preocuparnos es cómo vamos a resolver de que no siga muriendo más gente. Y esto, yo no quiero dar la lata, lo que quiero decirte es algo. Algún día, ¿no es cierto?, lo hagamos bien, porque siempre tiene que entender la gente que el kilómetro más peligroso es el que queda por recorrer. Ok, don Jaime, nos vemos en el próximo capítulo, despídase. Un gusto a todos, ¿no es cierto? Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, gracias por conversar. Y sigo recibiendo este tema que hicimos hoy día, fue justamente porque alguien nos dijo, ¿cómo manejan los chilenos? Okay. Hasta la próxima. Hablamos de tránsito con Jaime Bravo en Todo Tránsito, el podcast de tránsito.